Buenos días, queridos hermanos y amigos. La Iglesia de Cristo le da la más cordial bienvenida a un programa más de Buscando la Verdad, y le agradecemos a nuestro Dios, ¿verdad?, porque nos ha permitido en esta mañana, un poco fría, ¿verdad?, pero nos ha permitido estar aquí para compartir su palabra, para la honra y gloria de nuestro Padre Celestial. Le damos las gracias a cada uno de ustedes que ha dispuesto un poco de tiempo para escuchar el consejo santo de nuestro Padre Celestial. Les animamos por ahí que compartan el mensaje. En esta mañana nos acompaña, aceptó la invitación nuestro hermano Eduardo Saldaña. Hermano, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, hermano Benito, buenos días, hermanos que por ahí nos miran, amigos que están viendo la transmisión. Decía el hermano Benito, un poquito fría, pues ya no tan frío como anoche, como la madrugada, pero sí algo fresquecito. Damos gracias a Dios primeramente porque nos permite estar aquí y a pues nuestros hermanos que hacen posible este medio para poder llevar la palabra a aquellas personas que por una u otra razón no pueden acercarse al lugar de reunión. Por ahí he visto en programas pasados, ¿verdad?, algunas de las dudas de aquellos que nos escuchan es ¿dónde está esa iglesia? ¿Dónde se reúnen? ¿Cuál es la dirección? Bueno, la dirección de aquí, del local donde se hace el programa, Iglesia de Cristo en la colonia Lucero, ¿verdad, hermano Benito? Sí, es en la calle Cuarta y Vizcaya, o si le gusta más, la calle Vizcaya entre 4 y 6, por ahí para que no tenga falla. Aquí se reúne la Iglesia de Cristo y un servidor, pues, está en la Iglesia de Cristo en el ejido Buenavista, colonia Luis Donaldo Colosio, hoy en día, ¿verdad? Por ahí también hacemos la invitación a aquellas personas, dependiendo dónde se ubiquen ustedes. Y bueno, pues aprovechar el tiempo que el Señor nos da y aprovechar también los medios, hermano Benito, ¿verdad?, que el Señor nos da para llevar la palabra. Hay gente que dice la tecnología no es buena y en realidad, hermanos, la tecnología no está peleada con Dios, la ciencia no está peleada con Dios, sino al contrario, nos ayuda a comprobar que Dios existe. Dice por ahí la Escritura que la ciencia pues es de Dios, y qué mejor manera de utilizarla que para su ministerio, hermano. Así es, hermano, como usted lo ha mencionado, vamos a utilizar estos medios para compartir la palabra de Dios, y de esa manera pues puede llegar a más lugares. Como mencionaba el hermano ahorita, dónde estamos ubicados. Si tienen alguna pregunta, ¿verdad?, pues nos la pueden hacer por medio de la página y con gusto le daremos a la información de cualquier parte, ahora sí que de cualquier parte del mundo, de cualquier país donde usted nos esté viendo. Si gusta acercarse a conocer la Iglesia de Cristo, pues con gusto le daremos la información en donde puede encontrarla. Sin más que decir, vamos a darle el tiempo a nuestro hermano Lalo, pero antes vamos a hacer una oración a nuestro Padre Celestial. Oremos. Eterno Padre que mora en las alturas, alabado y glorificado sea su santo nombre. Gracias le damos, Padre bendito, por la vida, por la salud, porque usted ha puesto este medio, Señor, en esta mañana para compartir su palabra, Señor. Honra y gloria sea para usted solamente, Señor. De igual manera le pedimos que usted sea con su siervo que traerá el mensaje en esta mañana. Dele palabras de sabiduría, palabras fáciles, Padre, y a nosotros tener un corazón dispuesto a escuchar su palabra, Señor. En sus manos nos ponemos, y que todo sea conforme a su santa y bendita voluntad. Todo esto se lo pedimos en el precioso y dulce nombre de su amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues bien, ¿verdad?, decía nuestro hermano Benito, sin más preámbulos, vamos de lleno a lo que la Escritura nos va a enseñar en esta hora. Y agradecemos nuevamente a nuestro Dios, no cesamos, como decía el apóstol Pablo, no cesamos de dar gracias porque nuestro Dios nos presta la oportunidad de estar aquí. Y pues para cada uno de nosotros, aquellos hermanos que tenemos la oportunidad de estar en este lugar, de estar en este programa y poder hablar de la Escritura, es un privilegio, ¿verdad?, poder estar aquí. Y saludos, ¿verdad?, y bendiciones más que nada a todos aquellos que nos miran. Algo que nosotros tenemos en mente acerca del ministerio de nuestro Señor Jesucristo es su enseñanza, su doctrina. Nuestro Señor Jesucristo, al estar en este mundo, anduvo haciendo milagros, estuvo sanando enfermos, estuvo alimentando a grandes multitudes con un poco de comida, haciendo cosas que prácticamente para nosotros son imposibles. Pero si recordamos algo, nuestro Señor Jesucristo no le daba prioridad a las cosas materiales.
Inclusive por ahí hablando en términos de comida, dice el Señor Jesús en Juan capítulo 6, reprendiendo a aquellas personas, el versículo 24 en adelante, dice, ustedes me están siguiendo solamente por la comida, ¿verdad? Porque comieron ayer y se llenaron. Y por ahí nuestro Señor Jesucristo menciona, bueno, trabajar, no por la comida que perece, sino por la que vida eterna permanece. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo, hermanos, amigos, le daba prioridad más a la enseñanza, le daba prioridad al beneficio espiritual antes que a las cosas materiales. Nosotros como seres humanos muchas veces nos enfocamos más en lo material, ¿verdad? En buscar una estabilidad económica, buscar una estabilidad laboral, tener una buena casa, tener una buena familia, y todo esto es bueno, es correcto. Pero nosotros debemos entender cuáles son nuestras prioridades, entender lo que la Escritura nos dice. Mira, si tú buscas primero a Dios, si tú pones en primer lugar a Dios, lo demás se va a acomodar solito. Por consecuencia, si tú te acercas a Dios con tu familia va a estar estable. Si tú te acercas a Dios en tu trabajo, vas a tener estabilidad. Si tú te acercas a Dios en tu economía, vas a tener estabilidad. Y por ahí ponemos en nuestra mente nosotros dos cosas. Primero, lo que dice el Señor Jesús, hablando en el Evangelio según Mateo capítulo 6, en torno al afán y la ansiedad. Por ahí dice Mateo 6:33, ¿se acuerda, hermano Benito? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego ¿qué menciona? Todo lo demás será todo lo demás vendrá por añadidura, o será añadido. Y volteamos nuestra vista al libro de los Salmos, tiempo antiguo, y mira usted también, hablando por ahí el salmista, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Es decir, debemos entender nosotros que en primer lugar tiene que estar nuestro Dios, y todas las demás cosas se van a ir acomodando. Todo aquello se va a ir poniendo de una manera buena. ¿Por qué? Porque si usted se acerca a Dios y al recibir la enseñanza de Dios entenderá que usted tiene que buscar la paz con todos, de acuerdo a lo que dice Pablo a los romanos. Busca, en cuanto dependa de vosotros, dice en el capítulo 12, buscad la paz con todos. Y al usted recibir esta enseñanza, usted va a estar en su trabajo y no se va a pelear con sus compañeros. Usted va a estar en su casa y no se va a pelear con sus vecinos. ¿Y qué le va a traer esto? Una paz, una estabilidad, una tranquilidad. Y vaya, si me explico al punto donde nosotros queremos llegar, ¿verdad? Poniendo a Dios en primer lugar, nosotros podemos esperar lo mejor en nuestra vida. Pero para poder poner en primer lugar a nuestro Dios, nosotros necesitamos saber, ¿verdad? Pues, ¿quién es Dios? Y para saber quién es Dios, nosotros necesitamos adentrarnos en la Escritura. Dice nuestro Señor Jesucristo, uno de los pasajes más conocidos, Juan 5:39, por ahí, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y luego dice el Señor Jesús, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si tú quieres conocer a Cristo, si tú quieres saber de Jesús, deja de buscar en internet, deja de buscar en el periódico, en las revistas, deja de preguntarle a la gente. Mira dentro de su palabra quién es Él. ¿Quién mejor para decirte quién es que Él mismo, verdad? ¿Quién mejor para explicarse sobre la manera de pensar, sobre la manera de hablar, sobre la manera de actuar que Él mismo? Por ahí, cuando el apóstol Pablo está corrigiendo a los hermanos de Éfeso en el capítulo 4, les dice, a ver, yo miro que hay problemas entre ustedes, que siguen todavía andando en la carnalidad. Y luego dice el apóstol Pablo en el capítulo 4, versículo 19, 20, 21, dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, ¿verdad? Cristo no se comportó así, ¿no? Ok, entonces, para que tú conozcas cómo es el Señor, tienes que introducirte en la lectura. Recuerdo mucho por ahí, cuando estábamos en la escuela en San Fernando, por ahí el hermano Alfredo Talib, saludos hermanos si nos está viendo, la familia del hermano, recuerdo mucho que nos decía que leyéramos la Escritura. Apenas estábamos iniciando en el estudio de la palabra y, ¿verdad? Hacíamos lo que muchos hermanos, pues solamente abríamos la Escritura cuando íbamos a la reunión. Y decía nuestro hermano, ustedes tienen que leer la Biblia. Cuando tengan un rato libre, abran la Biblia. Y lo que se nos quedó mucho por ahí del hermano era que nos decía, métanse en la Escritura, en
principio no entendíamos nosotros a lo que se refería nuestro hermano. Nos causaba gracia. Pero una vez que entendemos nosotros lo que es introducirnos en la Escritura, hermanos, es precisamente leer y entenderla. Otra frase que mencionaba el hermano hacia nosotros era: ustedes creen en Dios. Que bueno, ahora créanle a Dios. Creer en lo que Él está prometiendo. Entender lo que la Biblia nos enseña, y para poder entenderla, hermanos, nosotros tenemos que leerla. Si no, no vamos a poder llegar a ningún lado. Ahora, podemos decir nosotros: es que yo no tengo Biblia, es que yo apenas voy empezando, es que yo soy un visitante. Perfecto. Acércate a escuchar, pero presta verdaderamente oído a lo que se está diciendo. Dice el sabio Salomón en Eclesiastés capítulo 5, dice: cuando fueres a la casa de Jehová, primero guarda tu pie y después acércate más para oír. Eclesiastés 5:1. Acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. De tal manera que si a lo mejor yo tengo problemas en torno a la lectura, yo no tengo Biblia, yo no tengo esto, no tengo lo otro, pues puedo acercarme para prestar atención. Y miren que nosotros vamos a mirar un ejemplo en torno a recibir la palabra. Nuestro tema así se llama: recibiendo la palabra. Pero la pregunta para nosotros es: ¿cómo la vamos a recibir? ¿Qué podemos esperar nosotros? Mire, vamos a ver así rápidamente un contexto en Hechos capítulo 17. Y digo un contexto porque nuestra predicación está basada en el versículo 11. Hechos 17, versículo 11. Pero vamos a ver un poquito sobre la historia para poder introducirnos en esto. Del versículo 1 al versículo 9, sin necesidad de leer, por ahí aquellos que están escuchando sabemos lo que sucede aquí. Si no, hermano Benito, ¿de qué habla el capítulo 17? Ahí los primeros versículos. Lo que sucedió en Tesalónica. ¿Qué sucedió en Tesalónica? Así a grandes rasgos, el apóstol Pablo llega con aquellos que andaban con él, y como era costumbre, el apóstol Pablo entra en la sinagoga de los judíos para hablar con ellos. Y dice el versículo 2, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Es decir, 3 sábados seguidos, el apóstol Pablo llegaba y les enseñaba sobre quién. ¿Qué predicaba Cristo? Pablo predicaba. ¿Qué predicaba? Al revés, ¿verdad? Es para ver si están despiertos, hermano. ¿Qué predicaba Pablo? Hermanos, el apóstol Pablo predicaba el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y por ahí llegaba una vez y llegaba otra vez y otra vez, 3 ocasiones, predicándoles, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué despierta en los judíos? Vaya, ¿cómo se sentían los judíos cuando escuchaban del evangelio, cuando escuchaban de la salvación por medio de la gracia? ¿Qué ocasionaba en ellos, hermanos? Enojo, ira, celos. Y por ahí, hermanos, hay un problema, un conflicto con la ciudad de Tesalónica. Estamos todavía en Tesalónica. Dice el versículo 4, hermanos, y versículo 5, por favor, hermano Benito. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Fíjese lo que la Escritura nos enseña a nosotros. Pablo llega con Silas y entra en la sinagoga, está predicando, está enseñándoles, versículo 3, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo anuncio, decía él, es el Cristo. Prácticamente, hermanos, Pablo estaba haciendo lo mismo que hizo Pedro en la fiesta del Pentecostés. A ese varón al que ustedes crucificaron, Dios le hizo Señor y Cristo. Era la misma predicación, hermanos. No estaban peleados, no eran distintas doctrinas. No enseñaba Pedro lo que quería y Pablo lo que quería. No, hermanos, estaban enseñando los dos la misma doctrina de Cristo. Pero esto hace que se enojen, hermanos, los judíos. Por principio ya estaban enojados, ya estaban molestos, porque acusaban a Jesús en su ministerio de blasfemar contra Dios, contra la ley. A eso agréguele que viene Pablo ciudad tras ciudad predicando sobre este mismo Jesús, y luego mira en el versículo 4 que mucha gente se bautiza.
muchas personas obedecen al evangelio. Griegos, mujeres nobles, y entonces los judíos, dice versículo 5, que no creían, ojo con esto, muy común. Aquellos que están en contra de una enseñanza, ¿qué es lo que hacen? Hermanos, siempre se juntan con aquellos que tampoco les gusta hacer nada para destruir la obra. Y esto es prácticamente lo que sucede en Tesalónica. Los judíos empiezan a incitar a las demás personas, hey, vamos a correrlos. Vamos a sacarlos del pueblo. ¿Por qué? Versículo 6, la última parte. La enseñanza o la manera de convencer ellos a las demás gentes es que estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Están enseñando cosas que nosotros no enseñamos. ¿Por qué vienen? ¿Por qué les permitimos? Vamos a sacarlos. Hermanos, se juntan en una turba y tratan de sacar a Pablo y a Silas. Llegan a la casa de aquel hombre, aquel hermano con el cual se estaban reuniendo, Jasón. Y los buscaban, hermanos, pero ya no había nadie. Ya ellos ya se habían ido, alborotaron al pueblo, las autoridades, y por ahí trataban de hacer caer al apóstol Pablo. Por consecuencia, el apóstol Pablo se tiene que ir. Llega a la ciudad siguiente, que por ahí es donde, hermano, llegan a Berea. Por ahí, inmediatamente, después de que habían agarrado a Jasón y a los demás hermanos que estaban por ahí en su casa, dice, inmediatamente les enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Pudiera decir usted, bueno, Pablo, ¿no entiendes? Te acaban de corretear en la sinagoga judía de allá de Tesalónica. Y luego vienes a otra ciudad y vuelves a hacer lo mismo. Terquedad, hermanos, del apóstol Pablo, pues en este sentido, una terquedad enfocada hacia lo bueno. ¿Por qué voy a dejar de predicar? ¿Por qué voy a dejar de hablar de Cristo? Mientras yo viva, dice el apóstol Pablo, hablando ya en la carta a los Filipenses, mientras yo esté vivo, seguiré siendo útil para la obra del Señor. Por allá cuando dice, ay, no sé qué elegir. Yo no sé qué es mejor, si morirme e ir con el Señor o quedarme vivo y seguir siendo de provecho para la obra. Y Pablo, hermano, se pone en ese dilema. En este sentido, Pablo lo está manifestando. No solamente lo dice, sino que lo está demostrando. No me importa que me hayan correteado ahí atrás, yo como quiera voy a seguir predicando. Pero aquí, hermanos, la situación es completamente diferente. Pablo entra en la sinagoga, ojo con esto. Entra en la sinagoga de los judíos. ¿Y qué dice el versículo 11, hermano Benito? Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Fíjese, ¿de dónde venimos? ¿Quiénes eran los malos? ¿Quiénes fueron los que se enojaron en Tesalónica? Versículo 5. ¿Quiénes fueron? Los judíos. Hermanos, los judíos eran los que estaban en contra de Pablo. ¿Cuál era la doctrina de los judíos? La salvación viene por medio de ¿qué? De la ley. Pórtate bien, haz buenas obras y te va a salvar. Eso de Jesús son mentiras. Eso de que si te bautizas y que obedeces mandamientos son mentiras. No, eso no vale. Tú tienes que circuncidarte y tienes que guardar la ley. Esa era la doctrina. Por eso el enojo contra Pablo. Pero oh sorpresa, hermanos. No todas las personas son iguales, ¿verdad? Hermano Benito, por ahí podemos mirar nosotros esta enseñanza. Mire, lo primero que la Escritura nos dice, y estos, ¿quiénes estos? Bueno, los judíos. Pablo entró a la sinagoga de los judíos. Y estos judíos, tres cualidades, hermanos. Tres cualidades que muestran los judíos, o nos muestran estos judíos de Berea para recibir correctamente la palabra. Cuando usted le enseñan de la Escritura, cuando alguien llega a su casa y le dice, ¿le gustaría estudiar la Biblia? Generalmente, ¿verdad? Decimos, es que ahorita estoy ocupado, es que ahorita ando haciendo unas cosas. O cuando nos invitan a la iglesia en su tiempo, cuando estábamos ajenos al cuerpo de Cristo, cuando no formábamos parte de la iglesia. Oye, te invito a la iglesia. Ay, de repente el otro domingo, ¿verdad? ¿Cuáles eran las excusas que daba, Benito? No hay tiempo ahorita, el trabajo. El trabajo no me deja. Escuchen, hermano, aquellos a los que Benito le dijo alguna ocasión esto, ¿verdad? Era lo que mencionábamos nosotros. Ay, es que ahorita tengo, si éramos jóvenes,
ahorita tengo partido, porque generalmente los partidos de fútbol son los domingos. Es que ahorita tengo una actividad. Ay, es que es el día de descanso. Es que es cuando aprovecho para ir con mi familia a un lugar, no sé, al cine, a la playa, al tianguis, a donde acostumbremos ir. Y a lo mejor la otra semana. Después, siempre manifestamos nosotros esto. Bueno, ahora, Pablo llega con unos judíos y estos judíos, hermanos, nos dan 3 ejemplos a nosotros a seguir para recibir la palabra correctamente. Primero, miramos nosotros, y estos eran más que Nobles. más nobles. Después, ellos recibieron la palabra ¿con qué? Con solicitud. Con toda solicitud. Y número 3, ¿qué hacían estas personas? Escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. 3 cosas, hermanos, que miramos nosotros en el comportamiento de estos judíos. Primero, ellos estaban recibiendo la palabra con nobleza. Número 2, ellos estaban recibiendo la palabra con solicitud. Y número 3, hermanos, ellos estaban recibiendo la palabra con interés. 3 cosas que nosotros debemos aprender de ellos. Primero, ¿qué podemos hablar acerca del término nobleza, hermano Benito? ¿Qué podemos Humildad, decir? hermano. Humildad. Dispuesto. Una disposición, hermanos, una humildad. Mire, generalmente nosotros como seres humanos, cuando escuchamos hablar de humildad, cuando nosotros decimos, pues es una persona humilde, yo no sé por qué nuestra mente o nuestro pensamiento se va, son pobres. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Cuando nosotros decimos, ese es bien humilde, es que no tiene dinero, no tiene dónde dormir. No, hermanos. Es muy diferente el término de humildad. Nuestro Señor Jesucristo se humilló a sí mismo, dice el apóstol Pablo escribiendo a los Filipenses. El Señor Jesucristo nos pide a nosotros que para ser los más grandes en el reino de los cielos nos humillemos como un niño. Seamos como un niño. Nuestro Señor Jesucristo dice que debemos humillarnos los unos a los otros, según la enseñanza que da en Juan capítulo 13, cuando Él está lavando los pies de sus discípulos. La humildad, hermanos, no tiene nada que ver con el ser pobres. Soy bien humilde, soy bien pobre, el Señor ya me va a llevar con Él. No se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a que tú aceptes todo lo que se te habla, incluyendo exhortaciones, enseñanzas, todo cuanto te digan a ti, recíbelo con una tranquilidad. Con mansedumbre, hermano. Con mansedumbre, hermano. Nosotros miramos por ahí dentro de los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu, ¿verdad? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Hermanos, entender que cuando alguien nos diga algo a nosotros, primero reconocer si estamos mal, si vienen a exhortarnos, reconocer que estamos actuando mal. Fíjese, no pensamos en esto, pero Pablo entra en la sinagoga de los judíos para hablar de qué, dijimos. De Cristo. Hablar de Cristo. En cierto sentido, el apóstol Pablo viene con los judíos y les dice, la enseñanza que ustedes tienen es incorrecta. ¿Cómo se sentiría usted si alguien viene y le dice, oye, la manera en la que tú estás haciendo tu trabajo no está bien? ¿Qué me vas a enseñar tú a mí, verdad? Generalmente lo que decimos. Sí, hermano. Vienen y nos dicen a nosotros, hermano, lo que predicó no es correcto. Hermano, usted no sabe, yo fui a la escuela, usted no fue. Es lo que generalmente contestan o contestamos muchas veces mal los predicadores. Lo que debemos entender, hermanos, es que lo que se nos diga a nosotros es porque a lo mejor sí cometimos algún error y debemos afrontarlo con nobleza. Debemos tener esa humildad de reconocer que estamos actuando mal. Fue lo que mostraron los judíos, no cualquier persona, no el griego. El griego era más fácil de convencer. Pero el judío, hermanos, era una persona terca, una persona aferrada en cuanto a la ley, y de ahí no era fácil que saliera. Bueno, estos judíos estaban reconociendo su error. Estaban escuchando predicar al apóstol Pablo y asentaban con su cabeza. Sí, es cierto. Nosotros escuchamos de Jesús. Nosotros vimos a Jesús cuando fue crucificado, todo lo que aconteció, la tierra tembló, el cielo se oscureció, el velo del templo se rasgó. Yo me acuerdo, yo estuve ahí, dirían algunos judíos.
Y hermanos, es cuando ellos empiezan a recibir la palabra con nobleza. Mire, es bien fácil darnos cuenta cómo recibimos la palabra nosotros. Cuando el hermano está predicando y nosotros estamos en el servicio, cuando yo recibo la palabra con nobleza, es cuando yo me siento mal. Cuando el hermano está predicando algo y digo, ay, sí es cierto, fallé aquí. Bueno, el Espíritu me está redarguyendo y yo estoy recibiendo la palabra que está siendo expuesta. Pero cuando yo no la recibo con nobleza, hermano, es, ay, ¿quién le diría? Seguro el hermano está hablando de mí. Alguien le fue con el chisme. Hoy, hablan de aquel. Están hablando del otro. De seguro se lo dicen por aquel hermano. Hermanos, no, tengamos mucho cuidado con esto. Recibir la palabra con nobleza. Recibirla para mí. Cuando yo estoy fallando en algo, la Escritura se encarga de decirme que yo estoy fallando. En mí depende si la recibo con nobleza, como estos judíos, o la recibo como los de Tesalónica. Me enojo porque me están señalando mis errores. Hay cuidado, ¿verdad?, de cómo la recibimos cada uno de nosotros. Número 2, recibirla con solicitud. ¿Qué quiere decir esto, hermano Benito? Con solicitud. ¿Qué podemos expresar, verdad? Podemos decir nosotros, bueno, pues ponerla por obra. No, estar prestos y estar dispuestos. ¿Tienes tiempo para estudiar la Escritura? Claro que sí, hermano. Siempre hay tiempo para Dios. Eso es tener solicitud. Estar listos en el momento que sea. A ver, hermanos, vamos a sacar nuestra Biblia, vamos a escudriñar la palabra. Amén, hermano. Pero ¿qué decíamos, verdad, al inicio? Ay, ahorita no tengo tiempo. No me ando bien ocupado. Tenemos como 2 horas en la casa del hermano platicando y hablando, haciendo un montón de cosas. Y de repente a alguien se le ocurre, hermano, vamos a leer la Biblia tantito. Ah, hermano, me acordé que tengo algo que hacer. Tengo que ir a visitar, ando bien ocupado, hermano. Estuviste ahí 2 horas perdiendo el tiempo en otras cosas. Y cuando alguien dice, hermano, vamos a estudiar la Escritura, te surge algo de momento, ¿verdad? Bueno. Luego empiezan a salir excusas. Exactamente, hermanos. Eso es lo contrario a recibir la palabra con solicitud. Eso es lo contrario, hermanos, a estar listos para recibir la palabra. Generalmente, hermanos, todos cometemos estos errores. Debemos entender y debemos recibir la palabra con solicitud. Estas personas, dice, eran primero más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, contrario a los tesalonicenses, mire. Con toda disposición, hermano. Con disposición, exactamente. Si podemos buscar un sinónimo de esta palabra, ¿verdad?, es disposición. A ver, les voy a predicar de Cristo. ¿Qué hicieron los de Tesalónica? Aquí no queremos que nos prediques de ese. Retírate, por favor. A veces cuando salimos por ahí a evangelizar, ¿verdad?, nos encontramos con alguna persona ajena a la iglesia de Cristo y dice, no, aquí no queremos que usted nos predique. Nosotros somos de tal religión y respétenos. Perfecto, nos vamos. Personas que, ¿verdad?, dicen, no, aquí no queremos que nos predique de otro o de otra enseñanza que sea a la nuestra. Prácticamente, hermanos, esto fue lo que hicieron los judíos de Tesalónica. Porque mire, regresamos al capítulo 17, versículo 2, dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, ¿a quiénes? A los judíos de las sinagogas, del versículo 1, dice, fue a ellos, y por 3 días de reposo, ¿qué palabra utiliza ahí, hermano Benito? Versículo 2. Discutió con ellos. Muy distinto, ¿verdad?, a enseñar. Sí. Muy distinto a la solicitud que mostraron los de Berea. Fíjese, lo volvemos a comparar. Los judíos en la sinagoga de Tesalónica, Pablo solamente discutía con ellos. ¿Por qué razón? Porque no la recibían bien. Pablo con los judíos en la sinagoga de Berea, ¿qué pasó con ellos? Ellos estaban dispuestos a recibir la palabra. Está bien, Pablo, predícanos, háblanos, queremos saber. Hemos escuchado en algún momento sobre esto. Por ahí el apóstol Pablo más adelante, cuando llega a Atenas, ¿verdad?, menciona una frase que todos conocemos. Dice el apóstol Pablo, ese Dios al que adoran sin conocerle, en el versículo 23 dice, es a quien yo os anuncio. Pudieran decir los judíos en este lugar, a ver, hemos escuchado de Cristo, háblanos más.
de esa persona de la que hemos escuchado poco. Hermanos, esta es la solicitud que mostraron los judíos. Ojo, los judíos de Berea eran judíos, eran personas que guardaban la ley. Volvemos a lo mismo. Versículo 12. Así que creyeron muchos de ellos. ¿De quién venimos hablando? De los judíos. Los judíos, muchos judíos de la sinagoga de Berea creyeron. ¿Por qué razón? Porque estaban dispuestos a recibir la enseñanza. ¿Cómo podemos nosotros curarnos de alguna enfermedad que tenemos? Mire, ponemos este ejemplo sencillo. ¿Cómo podemos nosotros curarnos, no sé, de la gripa, que es la más molesta? Por ahí, el escurrimiento nasal, los ojos llorosos, la garganta irritada y ¡ay, qué feo se siente! Pero, ¿cómo nos vamos a curar si cuando vamos con el médico nos dice usted se tiene que poner unas inyecciones? Ah, no, duelen. Quiero curarme nomás con pastillas, sí me voy a curar a lo mejor, pero voy a tardar más tiempo. O si no voy siquiera a visitar al doctor, pues ¿cuándo me voy a curar? Hasta que ya la enfermedad se aburra de mí y se vaya. Pero nosotros debemos poner disposición para recibir el medicamento. En este caso las inyecciones, ¿verdad? Si yo no estoy dispuesto a recibir la inyección, no me voy a curar. Si yo como persona no estoy dispuesta a recibir la enseñanza de Jesús, difícilmente me voy a salvar. ¿Recuerda usted al hijo pródigo? El hijo pródigo quería todos los beneficios. Dame la parte de la herencia que me corresponde. ¿Y luego qué hace? Se va, ¿verdad? Se va de su casa. Muchas personas, hermanos, tienen esto en mente. Queremos que Dios nos cuide, queremos que Dios nos dé salud, nos dé un buen trabajo, nos dé una buena familia. Pero nos vamos al mundo y nunca le hacemos caso. Consideramos, hermanos, siendo sinceros, amigos, ¿consideramos que esto es justo? ¿Que esto es correcto? Que yo no esté dispuesto a escuchar su voz, pero sí quiero que Él me dé todo lo que yo le pido. Hermanos, por favor, yo creo que todos somos conscientes de que esto no es correcto. Que nos estamos portando como los de Tesalónica y que le decimos en un sentido figurado, vete de mi casa. Yo no quiero escuchar lo que tú me estás diciendo. Estás solamente enseñando cosas que no van de acuerdo a lo que yo pienso. Mi hermanos, cuidado, como quién nos estamos portando. ¿Cómo estamos recibiendo la palabra? ¿Como los de Tesalónica? ¿O estamos recibiéndola con solicitud? Como los hermanos de Berea. Se endurece el corazón, hermano, y no recibe la palabra. Dice el escritor a los hebreos, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No los endurezcamos, hermanos. Estemos dispuestos a recibir la escritura. Estemos listos, estemos prestos, hermanos, para atender a la voz de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, último, para terminar, hermanos, por ahí, dice que estas personas no se quedaban con lo que se les enseñaba. No, dudaban a lo mejor muchos de ellos de lo que estaba enseñando Pablo. Bueno, ¿y de dónde agarrará Pablo todo esto? ¿De dónde estará diciendo? ¿Será cierto lo que habla de las profecías? Sí, sí será cierto. Bueno, vamos a salir de dudas. ¿Qué hacían? Escudriñar, estudiar. Cuando personas de distintos grupos religiosos me preguntan a mí en lo personal, ¿cómo puede comprobar usted que su iglesia es la verdadera? Digo, bueno, yo no te voy a comprobar nada, pero abre la Biblia y mira, escudriña y ve las prácticas que tienen los grupos religiosos. Y tú solo te vas a dar cuenta si lo que se está haciendo es lo que la Biblia manda. A ver, aquí se hace esto. Bueno, la Biblia aquí dice que la iglesia lo hacía. Pero, a ver, aquí se está haciendo esto y la Biblia en ninguna parte de la Escritura menciona que los hermanos hayan hecho esto. Entonces, prende tu foco de alerta. Esta no es la iglesia verdadera. Esta no es la iglesia correcta. En ese sentido estaban actuando los hermanos de Berea. A ver, nosotros hemos guardado la ley por muchos años. Pero este hombre viene y nos dice que había una profecía de un tal Emanuel, de alguien que iba a morir, que iba a ser sepultado entre los ricos, pero que iba a ser despreciado. A ver, ¿será cierto? Y vamos a ver Isaías. Oye, sí dice, es cierto. A ver, la profecía por ahí que menciona el apóstol Pablo hablando del Evangelio en la primera carta a los Corintios, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 15, que dice que primeramente os he anunciado
que Cristo murió por vuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. A ver, esto estaba anunciado. Oye, sí estaba anunciado. Y entonces los hermanos comienzan a mirar que lo que Pablo estaba enseñando era correcto. ¿Por qué hay muchos problemas de doctrina, hermanos, en las iglesias? ¿Por qué se generan divisiones? ¿Por qué hay muchos problemas? Bueno, puede ser porque no estudiamos. Porque nos quedamos, hermanos, con lo que el hermano viene y nos enseña. Viene un predicador a mi congregación y enseña una cosa y yo le hago caso. ¿Por qué? Por el simple hecho de que él es el predicador. Pero luego viene otro hermano y enseña algo diferente a lo de este hermano. Oye, hermano, es que aquel hermano nos enseñó esto. Ah, no, es que él estaba mal. Mira, es así. Ah, ok. Y cambias tu práctica. Pero luego viene otro y enseña otra cosa diferente a lo de estos dos. Bueno, oye, ¿a qué estamos jugando? Y es donde el apóstol Pablo dice que nosotros debemos crecer en conocimiento en Efesios capítulo 4 a través de los ministerios. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier, por cualquier viento de doctrina. ¿Cómo podemos lograr esto nosotros? Estudiando, analizando si lo que el hermano está hablando es lo que la Escritura nos enseña. Ojo, ojo, escudriñar si la palabra es correcta. No si el hermano se equivocó. Ah, mira, el hermano dijo otra palabra que no era. Mira, tartamudeó. Mira esto, mira lo otro. No. No ponerle atención al hermano para criticar, no. Poner atención a la Escritura para ver si lo que se está enseñando es correcto. A lo mejor el hermano se va a parar y va a enseñar falsa doctrina, pero como nadie lee la Biblia, como nadie se encarga de corroborar las citas, cabe mencionar que a veces nos equivocamos, hermanos, nos equivocamos en las citas. Nos equivocamos, hermanos, nosotros cuando damos un pasaje y me confundí, no era este, ¿verdad? No quiere decir que el hermano esté enseñando falsa doctrina, cuidado con esto. Pero cuando el hermano enseña algo diferente a lo que Cristo enseñó, dice el apóstol Pablo, el tal sea anatema. Así que, hermanos, nosotros debemos de tener mucho cuidado en esto y cumplir con nuestra parte de al momento de recibir la palabra, recibirla con interés. A ver, lo que se está diciendo me interesa. Cuando algo de lo que se habla me interesa, ¿qué hago, hermano Benito? Pues estudiar, hermano. Cuando yo escucho un tema de interés, me acerco. Así es. Para ver y saber un poquito más. Cuando nosotros mostremos el interés en la Escritura, hermanos, nos vamos a introducir, vamos a leer, vamos a aprender lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Y vuelvo otra vez a lo mismo. Y comparemos, hermanos, cómo somos nosotros. ¿Cómo estamos recibiendo la palabra? Miren, en el contexto que miramos nosotros del capítulo 17, vimos dos clases de personas. Aquellos que se molestan por recibir la palabra, que nunca tienen tiempo, que generan conflictos, o aquellos que reciben la palabra con nobleza, con solicitud y con interés. ¿Dónde estamos nosotros? O a lo mejor una pregunta más correcta sería, ¿cómo estamos recibiendo la palabra nosotros? Mire que nadie va a conocer la respuesta más que usted mismo, a excepción de nuestro Dios. Ojo con esto. Podemos ocultar nosotros la verdadera razón por la cual asistimos a la iglesia. Podemos aparentar cosas que no somos, pero recuerde que nuestro Dios escudriña la mente y el corazón de cada uno de nosotros. Y a Él no le podemos ocultar nada. Pero hermanos, esforcémonos pues por seguir el ejemplo de estas personas de Berea, por tomar una buena actitud dentro del camino del Señor y estar listos, hermanos, estar prestos, tener humildad y mostrar interés a la Escritura. Recuerde, dos cosas importantes al escudriñar la palabra. Ahí miramos cómo recibir la vida eterna y ahí es donde nosotros conocemos más profundamente a nuestro Señor Jesucristo. Si usted quiere vida eterna y si usted quiere comunión con Cristo, no la va a obtener mientras usted no lea la Escritura. Pero si usted se introduce en la palabra, entonces, adelante. Por ahí, hermano Benito traía un pasaje, segundo de Pedro, ¿verdad? 3. No, antes quisiera decir, hermano, aquí cuando dice escudriñando cada día las Escrituras, no solamente cuando el hermano, pues se nos predica la palabra, ¿verdad? También debe de ser el
la solicitud de parte de nosotros, estar dispuestos y escudriñar cada día las Escrituras. Ahorita hay muchos medios, hermano, muchos medios que hay y escuchamos la palabra, hay mensajes de salvación, no nada más escucharlos. Vamos a ver, como por decir en este caso, los hermanos que están escuchando la palabra de Dios y tienen la Biblia ahí a la mano, ¿verdad? También eso es lo que nos está hablando, pero cada día Dios nos está dando la bendición de poder escudriñar y conocer más su palabra. El versículo que quería compartir es antes bien, es 2 de Pedro 3:18, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Debemos estar creciendo constantemente, hermano, ocuparnos en la lectura, ocuparnos en el estudio, recibir la palabra con mansedumbre y de esa manera estaremos creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, como usted lo mencionaba ahí en el pasaje de Efesios 4, para que ya no seamos como niños, ¿verdad? Llevados por todo viento de doctrina, ¿verdad? Es muy importante nosotros escudriñar, hermano, escudriñar la palabra de nuestro Dios y de esa manera conocerle más a Él, hermano. Es correcto, hermano, dice el apóstol Pablo nuevamente en Efesios capítulo 4, que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando yo sea como Cristo, entonces ya voy a dejar de estudiar, hermanos, pero ¿cuándo llegaremos a ser como el Señor? Así que por lo pronto, pongámonos a estudiar, preparémonos, escudriñemos la Escritura para llegar a ser como nuestro Señor Jesucristo. Es por esto, hermanos, que se nos conoce como cristianos. No por los letreros que tengamos afuera de nuestros edificios, sino por nuestro comportamiento. El cristianismo, hermanos, nosotros lo sabemos, no es una religión, no es un nombre, no es nada de esto. El cristianismo, hermanos, es una forma de vida que imita, pues precisamente, a Cristo. Sí, ejemplo nos ha dado y debemos de seguirlo como hijos de Dios. Muchas gracias, hermano, por el tema que nos compartió, la exhortación. Dios le bendiga grandemente a usted y a su familia, que le siga dando sabiduría en todo momento. Y a cada uno de ustedes, nuestros hermanos y amigos, que se tomó un poco de tiempo de escuchar la palabra, le mandamos saludos. Dios les bendiga grandemente. Y solo nos resta mencionar las actividades que están en este mes. El día 30 de marzo habrá una reunión de mujeres aquí en la congregación Vizcaya. Se les espera a todas nuestras hermanas aquí de los alrededores a partir de las 8 de la mañana, 30 de marzo, sábado 30 de marzo, aquí en la Cuarta y Vizcaya. Después tendremos la confraternidad el día 31 de marzo, confraternidad local, que será primeramente Dios en la congregación Casanova, y por allá nos espera a nuestros hermanos a partir de las 12:30, a partir de adorar a nuestro Padre Celestial. Nos reuniremos allá primeramente Dios para compartir los alimentos y seguir alabando a nuestro Padre Celestial. También se quiere mencionar los días 23, 24 y 25 de abril, ya están próximas, hermanos, las conferencias bíblicas del noreste. Se les invita a cada uno de ustedes aquí en la ciudad de Matamoros. Serán aquí en esta congregación, en la Cuarta y Vizcaya. Nuestros hermanos de afuera que quieran acompañarnos, pues pueden mandar un mensaje por ahí por la página y con gusto se le da la respuesta, se le da cualquier información. Será a partir de las 8 de la mañana, hermano, los 3 días, a partir de las 8 de la mañana hasta las 7, 8 de la noche, por ahí. Todos ustedes están invitados, nuestros amigos también que están escuchando este mensaje. Y si se vuelve a mencionar, si tienen alguna pregunta, pues háganoslo saber y con gusto le daremos cualquier información donde pueden encontrar nuestros amigos o nuestros hermanos que quizás están en alguna ciudad y no encuentran dónde está la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo. Pues les ayudaremos si está en nuestra disposición, si está en nuestro poder, si le podemos encontrar, darle la información para que se sigan reuniendo. Hermanos y amigos, pues muchas gracias, le damos gracias a Dios porque nos permitió una vez más transmitir su mensaje, que ha sido de edificación para cada uno de nosotros, y a cada uno de ustedes por su disposición y el tiempo que ha tomado en escuchar la palabra de Dios. Vamos a ser despedidos con una oración y el Señor les bendiga grandemente. Oremos.
Bendito Padre que mora en las alturas, alabado y glorificado sea su santo nombre. Una vez más, Señor, estamos ante su presencia, contentos, Señor, porque usted nos ha transmitido su palabra. Señor, usted, Padre bendito, ha usado a su Hijo, su siervo, como instrumento, Señor, para compartir su palabra, Señor, que haya sido de edificación para cada uno de nosotros, de igual manera para nuestros amigos, Señor, que han tomado un poco de tiempo, Señor, y escuchar su santo mensaje, Señor, que les ayude, que su palabra haga eco en sus vidas, en sus corazones, Señor, y que vengan al conocimiento de la verdad. Siga siendo con su siervo, Señor, con nuestro hermano que trajo el mensaje, bendígale grandemente a él y a su familia, Señor. En sus manos nos seguimos poniendo, Señor, para que usted nos siga bendiciendo, si usted nos siga protegiendo, que usted nos siga cuidando, Señor. Todo lo ponemos en sus manos y que se haga conforme a su santa y bendita voluntad. Le pedimos perdón por nuestros pecados, pues todo esto en el precioso y dulce nombre de su amado Hijo Cristo Jesús es quien lo pedimos. Amén. Amén.